¿qué está pasando con el arte del siglo XXI? Una de las cualidades de las obras maestras del arte de todos los tiempos es su capacidad para suscitar en nosotros preguntas cuestionando nuestra visión del mundo. Ahora bien, cuando vemos muchas de las obras de arte contemporáneo que suelen aparecer en revistas especializadas y en exposiciones, ferias y galerías, casi la primera y única pregunta que nos viene a la cabeza es: ¿estos artistas me están tomando el pelo o son idiotas? Es realmente muy difícil entrever la posibilidad de una tercera opción alternativa a esas dos mencionadas anteriormente. Las dos opciones son igualmente deprimentes porque suponen reconocer que nuestra cultura ha entrado en decadencia y está condenada a pasar sin pena ni gloria, sepultada en el olvido más absoluto. Si admitimos que son idiotas, la siguiente pregunta sería: ¿por qué hay gente que les paga para que hagan estas cosas? Si aceptamos que nos están tomando el pelo, nos preguntamos: ¿por qué hay gente que va a verlos? ¿Cuál podría ser una tercera opción que explique que estas cosas del arte contemporáneo merecen nuestra consideración, reconocimiento y admiración? Se me ocurren dos posibilidades. Una: la cultura contemporánea ha alcanzado un estado de estupidez sostenible en el que los artistas pueden hacer lo que quieran sin que eso provoque la reacción indignada del público, una especie de decadencia que nunca acaba de caer, sino que se mantiene año tras año sin venirse abajo, o sea, el manierismo constante en el que los artistas pueden darle vueltas y vueltas a lo mismo cuando ya nadie se acuerda de por qué se hacían estas cosas y qué sentido tenían, sin que nadie se canse ni se maree. 2. Hemos entrado en una nueva fase del progreso de la humanidad, en el que han cambiado los valores y todos aquellos que no sean capaces de comprender el nuevo paradigma son gente que han quedado anclada en el pasado sin adaptarse a los nuevos tiempos. Alguien tendrá que explicarnos cuáles son esos valores y hacia dónde nos lleva este supuesto progreso. Si este tipo de arte es apreciado y valorado por las instituciones culturales que se autodenominan progresistas, quizás tendremos que replantearnos eso de que la humanidad va evolucionando en un continuo progreso cultural, de modo que lo nuevo siempre es mejor que lo antiguo, etc. Decir que en el arte las cosas son así porque la sociedad ha evolucionado nos lleva a preguntarnos si esa evolución es buena o mala, o sea, hacia dónde nos lleva. En su libro sobre teorías del arte desde el siglo XXI, el profesor Ilia Galán viene a decir que los artistas contemporáneos continúan recurriendo a las ideas que pusieron en marcha las vanguardias del siglo pasado, pero sin el espíritu revolucionario que inspiraba a aquellos artistas pioneros, llegando ahora hasta extremos ridículos de falsa provocación con obras que se podrían calificar de puro manierismo, porque lo único que hacen es imitar un estilo antiguo cuando ya el contexto histórico no es el mismo. Lo único que vemos en estas obras es deshumanización y vulgaridad, decadencia irreversible. El arte se ha convertido en puro entretenimiento sin posibilidad de una valoración objetiva, sometido a la dictadura del relativismo impuesta por los intelectuales de un nuevo academicismo que establece que si el público no acepta estas cosas es por su ignorancia y su resistencia a adaptarse a los nuevos tiempos. El año 2006, el artista Karsten Höller instaló en la sala de turbinas de la Tate Modern de Londres, es decir, en el lugar más emblemático del arte contemporáneo ahora mismo, su obra titulada Test Site. Se trataba de un tobogán gigante de 5 rampas con una altura de casi 20 metros. El que se atrevía a probarlo comprobaba que se podía llegar hasta los 40 km por hora. Cuando en una entrevista le preguntaron a Höller si él consideraba que esto era arte, contestó: «Esto es arte y no es arte a la vez». El pintor portugués Jorge Martins en los años 80 decía: «Todo lo que digo, escribo, pienso, me parece tan cierto como su contrario. Todo es útil e inútil al mismo tiempo. De ahí mi melancolía dialéctica, mi estado irónico y desencantado». El filósofo francés Jacques Derrida, uno de los grandes referentes de la estética contemporánea, creó el concepto de deconstrucción para explicar su pensamiento y sus teorías sobre el arte. Sin embargo, aseguraba que era imposible definirlo porque se podía aplicar igualmente tanto a la construcción como a la destrucción. Derrida dijo: «La mentira no es algo que se oponga a la verdad». Claro, al oír cosas como estas, dichas por un intelectual, nos viene a la cabeza la famosa pregunta: ¿este hombre nos está tomando el pelo o es idiota? O tal vez habrá que empezar a tomarse en serio lo de la posverdad, pero en este caso habrá que empezar a hablar de posjusticia, posdemocracia, poshumanismo, y si esto es el progreso al que nos lleva la evolución de los tiempos, habrá que empezar a cuestionarse si vale la pena o no. A lo mejor resulta que el nuevo paradigma ha descarrilado y nos ha dejado tirados en medio de la nada, eso sí, en un estado de autodeterminación absoluta en el que podemos hacer lo que nos dé la gana, pero estamos más perdidos que un chimpancé en la Antártida, que no tiene con quién pelearse, ni una
árbol al que subirse, la más triste soledad. ¿Cómo se pueden decir cosas como esta sin que todo se derrumbe y sin que la gente se rebele? Es posible que la nueva era de la evolución cultural de nuestra civilización consista en haber alcanzado un estado de sostenibilidad permanente en la escala de la estupidez humana. Hemos logrado frenar la degradación progresiva que nos conduciría a la extinción como especie a costa de instalarnos de modo irreversible en la idiotez absoluta. Se suele asegurar que cuando un grupo de personas se reúne a hablar, la conversación siempre se sitúa en el nivel intelectual del más idiota del grupo. El poeta inglés Yeats, que se creía muy listo y de una exquisita sensibilidad, dijo una vez que nunca sería amigo de un idiota ni permitiría que un idiota se considerase amigo suyo. Todo lo contrario que el bueno de Chesterton, quien afirmaba que no tenía ningún problema en que alguno de sus amigos fueran idiotas y tampoco le importaba que alguno de sus amigos le tuviera a él mismo por idiota. Bueno, este tema no es fácil y creo que estoy empezando a liarme. Volvemos al arte. A ver, lo que decíamos al principio sobre la disyuntiva entre si los artistas se han vuelto idiotas o es el público el que se ha vuelto idiota, ¿se refiere a todo el arte contemporáneo? No. Se refiere solo a ese tipo de arte que después de mirarlo, analizarlo y asimilarlo nos deja la sensación de que es algo que no vale la pena. Se refiere a ese arte muy frecuente en exposiciones, ferias y revistas cuyas características se podrían resumir en estos tres conceptos. Es un arte fácil de hacer, puramente experimental y de alguna manera obsceno. Es decir, son obras de arte que, para hacerlas, no se requiere ninguna habilidad, ni dominio técnico, ni destreza, ni conocimientos adquiridos en una escuela tras un largo aprendizaje. Son cosas que las podría hacer cualquiera. Son obras que no demuestran ningún mérito, ni talento, ni oficio digno de admiración. O sea, arte fácil. Son obras en las que el artista hace lo que se le va ocurriendo, improvisando a ver qué resulta, probando y experimentando con formas y materiales para ver qué pasa sin un diseño previo. Resulte lo que resulte en ese proceso, siempre se podrá decir que responde a la expresión del mundo interior del artista. Este tipo de cosas es lo que los artistas antiguos hacían en su taller como divertimento, o como bocetos preparatorios para sus obras, o como modo de adquirir práctica y experiencia, pero a nadie se le ocurría presentar esas cosas como obras de arte. Sin embargo, ahora mucho de lo que se ofrece como auténtico arte en realidad no pasa de la categoría de propuestas artísticas, o sea, experimentos hechos para ver qué pasa. El caso es que ahora basta con que algo sea en sí mismo experimental para que automáticamente sea considerado un nuevo progreso en la evolución del arte. Son obras que de alguna manera contienen algún elemento provocativo, escandaloso, subversivo. Tienen algo que el sentido del pudor nos dice que no debería ser mostrado, algo que el sentido de la elegancia o la decencia o el decoro o el sentido estético o el buen gusto o lo que sea nos dice que eso está fuera de lugar. La palabra obsceno los griegos la utilizaban para referirse a cosas que no debían mostrarse en público, aquello que en una obra de teatro debía quedar fuera de la escena. Pues el sentido de la vergüenza les decía que mostrar eso ofendía a la dignidad de las personas, convirtiendo la obra de arte en algo desagradable, y eso es lo que vemos en algunas obras de arte contemporáneo. Podríamos clasificar las obras que cumplen con estos tres criterios catalogando aquellas que son a la vez fáciles, experimentales y obscenas como arte FEO. Creo que una gran parte del arte contemporáneo es bastante FEO y de algunas obras en concreto se puede decir que son FEO en grado máximo. Año 1917, Marcel Duchamp, que acababa de comprar un urinario en una tienda, decide exponerlo en una feria de arte moderno como si fuera una escultura hecha por él. Esto es un ejemplo de arte FEO. Año 1966, Bruce Nauman presenta su gran obra Autorretrato como fuente, una fotografía en la que aparece él mismo desnudo, echando agua por la boca. Esto es arte FEO. Año 2019. La artista española Itziar Ocariz es seleccionada para representar a España en la Bienal de Venecia con su obra Meando en público. Esto es arte FEO. Seguramente una obra como esta se justifique diciendo que se trata de una crítica a la opresiva sociedad machista que discrimina a las mujeres. Yo no creo que esta sea la mejor manera de pedir respeto a la dignidad de la mujer. No sé cuál será el siguiente paso en la evolución del arte. De momento me propongo no sacar este tipo de cosas en los próximos vídeos. Muchas gracias a todos los seguidores de este canal que nos han permitido llegar a los 10.000 suscriptores. Por hoy nada más, hasta el próximo vídeo. No te olvides de dar un like y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro, Martín Soriano, Carlos Colazo, Valentín Arranz,
Juan Gutiérrez Aguilar y Cecilia Montes. Gracias y hasta el próximo domingo.